Bueno, ahí tenemos la página 172. La página 172 y 173 nos habla sobre los mayas, ¿sí? Entonces aquí nos dice lo siguiente. Bueno, en el vocabulario principalmente está estela, aparte que está aquí glifo, pirámide y politeísta. Dice aquí, ¿alguien sabe qué significa estela? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, todas... Mi mamá se llama Estela. Miren, de la fe. Ay, Victoria. Bueno, miren, pues estela se le llama a se podría decir como una estatua, un tipo monumento que hacían los mayas, ¿sí? Este está hecho como tipo piedra, ¿verdad? Y tiene grabados y se le denomina como estela. Un glifo se le va a llamar más que todo cuando encontramos, son ya directas grabaciones, se podría decir, más o menos como la que tiene aquí este tambor, ¿ya vieron? Pero va a estar más marcado sobre piedra. Las pirámides pues son como la que está aquí arriba y más que todo politeístas es para definir cómo eran los mayas, ¿sí? Es como lo que aprendimos allá en Matemis, como lo de los números y todo eso. Ajá, un glifo es más o menos así como esos símbolos que vimos, ¿se recuerda? Eso es un glifo. Bueno, entonces aquí nos dice, intenté ingresar, alguien me preguntó ayer, pero estas direcciones que trae aquí, ven, no acepta cuando uno las ingresa a internet, por eso es que no las vemos. Bueno, dice aquí, ¿sabes quiénes fueron los mayas? ¿Y por qué son importantes en Guatemala? ¿Alguien que sepa por qué son importantes? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿O alguien que se recuerda o haya escuchado por qué los mayas son importantes o por qué uno los menciona tanto? ¿No? ¿Ninguno? Se las fueron olvidando. ¿No se escucha, Clara? Clarice, Nada, mis. ¿hablaste? Sí, Yo no escuché qué dijiste. que se las fueron olvidando. Oh, bueno, entonces aquí vamos a platicar sobre eso. Dice, los mayas fueron los primeros pobladores de Guatemala, ¿sí? Entonces ahí tenemos la primera, ¿por qué podemos hablar tanto? Porque ellos son importantes. Los primeros pobladores de Guatemala. Su historia es sorprendente. Construyeron pirámides, diseñaron su propia cerámica, que es como esta que está aquí, y ellos hicieron sus propias construcciones, ¿sí? Y hasta los dibujos y los números. Absolutamente todo. Y dice, y joyas preciosas de jade. La jade es una piedra color verde, ¿sí? Dice, y otras piedras. Se ubicaron en casi toda Guatemala, pero sus templos más representativos están en Tikal. Bueno, entonces, yo nunca he visitado Tikal. No sé si alguno de ustedes ha ido a visitar, está en Petén, ¿no? Pero No, lo que mis. sí han visto, dice, esta imagen que está por aquí, ¿sí? ¿Ya vieron? Imagino que algo otra vez lo han visto o en alguna ocasión han escuchado mencionar que es un lugar turístico de Guatemala. Bueno, dice aquí escritura utilizaban símbolos llamados glifos, era lo que les decía, ¿verdad? Eran las representaciones que ellos hacían, ¿sí? Eran tipo grabados o en este caso como dibujo, ¿verdad? Dejaron escritos en las estelas, los que les decía al inicio. Las estelas tienen grabaciones, entonces allí hay unión de glifos y a eso se le llama estela, ¿verdad?
arte. Usaban colores extraídos de plantas, diseñaban joyas, vasijas y vasos. Yulisa, por favor, de estar manchando. Bueno, entonces ahí podemos ver de que ellos en primer lugar eran escultores. ¿Por qué? Porque hacían sus estelas, ¿verdad? Pero también eran artistas, ¿sí? Los griegos ya era parte de escultura, pero también Y de se arte. escucha diferente. Sí, en serio. Usaban Sí, colores Miss. extraídos de plantas y diseñaban joyas, vasijas y vasos. Bueno, entonces los mayas tenían como sus propias tintas, se podría decir. Nosotros ahora si queremos pintar algo, nosotros vamos a la librería, nosotros eh, ya compramos los colores que queramos comprar, ¿verdad? Si queremos témpera, si queremos utilizar, por ejemplo, para hacer una pintura, ¿verdad? Compramos acrílico. O sea, podemos, a lo que me refiero es que tenemos de dónde elegir distintas clases de pintura que ya tienen color, ¿verdad? En cambio, ellos no, ellos realizaban sus propias tintas, ¿sí? Y lo hacían a base de plantas. Sí, en la actualidad es igual, lo único que ahora ya tienen, se podría decir, otros químicos, ¿verdad? Distintas cosas. En cambio, antes todo era exactamente naturales. Diseñaban joyas básicas. Liz, ¿puedo ir al baño? Eso, bueno, ahora también hay vasijas, hay vasos, hay joyas, ¿sí? Que se pueden realizar de forma manual. Por ejemplo, vasijas cuando uno va a algún lugar y hay algunos utensilios típicos, uno puede encontrar vasijas hechas de barro, hechas de algún material que da la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, han visto unos como casos, ¿verdad? Que también lo utilizan como para tomar atoles cuando uno va a algún lugar que es más turístico o dan cuando también venden comidas típicas de Guatemala también lo sirven ahí. O sea, todo eso viene desde antes, ¿verdad? Que los mayas fueron los que lo dieron. Siguiente, el calendario. Bueno, ya vimos una parte del calendario, ¿se recuerda? Dice, sus calendarios eran exactos. Uno tenía de 18 meses y cada mes 20 días, ¿verdad? Dice, estos sobresalieron, ¿ve? Porque estos son los puntos más importantes sobre los números. Tenían números representados con puntos y rayas. Ya conocen cuáles son los números mayas, ¿verdad? Que un puntito significa 1, si está en el otro nivel, significa ¿cuánto? 20, ¿verdad? 20. Sí, y que el cero es representado con una conchita. La religión eran politeístas. Sí, dice, a sus dioses los asociaban con fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Bueno, entonces, a eso se refiere con politeístas. Básicamente, define su religión. Poli, que es de muchos, y teístas, que son de varios dioses, ¿sí? Politeístas, o sea, varios dioses son muchos dioses. Sí, normalmente los mayas, sus dioses eran de la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, el dios del maíz, el dios del sol, ¿sí? Así es como ellos denominaban a sus dioses. Y pues en arquitectura, como decía, construyeron grandes pirámides a base de piedra, cal y arena. Sí, entonces podemos ver esta escultura esta arquitectura que está aquí, la pirámide, toda ellos la crearon, ¿sí? Y como decía allí, sus templos, ¿verdad? Están, los mejores templos o los más reconocidos están en Tikal. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es un video que estoy por aquí, ¿sí? Así que presten mucha atención.
Sofía. Entonces ahí nosotros podemos ver estas esquinas que salen aquí, estas puntas, ¿ya ven? Es porque todas estas pirámides que hay son bien altas. Una pirámide, Miss. Ajá, son las pirámides. Oh, está trabando un poco. Lo vamos a dejar que cargue un poquito. Bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que quiero que vean de ahí? Que se fijen en la forma, cómo están construidas. En primer lugar, que se vea antiguo. Segundo, lo que hay alrededor, ¿sí? Vieron que hay muchos árboles, ¿verdad? Porque es como una parte boscosa también, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, aquí donde di pausa ahorita, aquí hay árboles pequeños, pero desde lejos ya se ve que son árboles muy grandes. O sea, si nosotros nos paráramos por aquí, ven todas estas que están aquí, medio unas rayitas pequeñitas que se ven, estas son las gradas normales, como las que pueden haber en las casas o ahí en el colegio. Estas son graditas bien pequeñitas, ¿ven? Entonces uno al subir por aquí queda como este tamaño, miren. ¿Ven el círculo que estoy haciendo? Entonces quiere decir que esto es muy grande, esto es grandísimo, ¿sí? Desde el descubrimiento de las ruinas de Tikal. Está un poco borroso, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. No tiene más calidad. Miren, ahí está como enterrado. Vean, sí estaba antes Tikal, ¿vieron? ¿Vieron cómo se ve el lugar? Lo vieron, ¿verdad? Así como un montón de árboles alrededor. Ve, y allí fueron, el primero estaba así, ve, tapada. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a quitar todos los árboles. Miren, ahí estaban los árboles sobre las estructuras que estaban ahí enterradas. Ven por aquí, miren como una montaña se ve. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron limpiando. Estas son las estelas, vean. Estas que están aquí a un lado. Ajá, esas son las estelas. Aquí llevan una. Sí, entonces miren, antes así estaba ¿ven? Como escondido, ¿verdad? Enterrado. Entonces, por eso es el descubrimiento de las ruinas de Tikal. Miren todo esto, las ramas de los árboles y las raíces, ¿eh? Los troncos. Vean cómo estaba antes cuando la fueron limpiando. ¿Sí? Este parece el árbol de Navidad, solo que cubierto de árboles. Con la forma, ¿verdad? Solo le faltan las luces, los copitos y un poquito más de árboles y listo. Vean, aquí hay una persona, ¿ya vieron? Este punto que hay aquí, ¿ya vieron? Esta es una persona. Sí, Miss, está como agachado. Ajá, entonces se dan cuenta, vean el tamaño de esa persona y esto tan grande que es. Ahí sí se pueden tomar una idea de cuán grande es esto.
Es grandísimo. Imagínense cuánto tiempo les tomó para poder limpiar todo esto. Pues así es como lo vemos ahora, ¿verdad? Vean, vean cómo se ve. Statical, ve sus alrededores. Como dice ahí, a los alrededores están los templos más reconocidos y más importantes de los mayas. Y así es como ahora nosotros la podemos ver, ¿verdad? Y pues aquí es como se podía representar a los mayas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir con la página. Bueno, entonces como pudimos ver ahí, nos muestra cómo era Tikal, ¿verdad? Vieron que estaba escondida. Tikal va a ser uno de los lugares más turísticos para empezar. ¿Por qué? Porque tiene las ruinas más grandes de los mayas, ¿verdad? Entonces, ahí hay un poco de todo. Pueden encontrar un poco de las estelas, o sea, los glifos, los templos mayas, ¿sí? Absolutamente un poco de todo lo que los mayas tenían. Entonces, por eso es un lugar muy turístico, ¿sí? Bueno, entonces, aquí dice los mayas de ayer. ¿A qué se refiere con los mayas de ayer? ¿Cómo eran las raíces de los mayas? Lo que nosotros debemos tener presente, ¿sí? Que más que todos los mayas eh, van a ser nuestros antepasados. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura que hay ahora, costumbres y tradiciones, también vienen desde ahí, ¿sí? Por ejemplo, si se dan cuenta, por ejemplo, para Semana Santa, por ejemplo, ahorita el 15 de septiembre, se ponen, se podría decir, muy de moda, o mucha gente viste con traje típico, ¿sí? O sea, todo lo típico, todo lo representativo, pues porque nos va a representar como la historia de Guatemala, ¿sí? Entonces los mayas tienen mucho que ver en eso. Bueno, entonces aquí tenemos la siguiente página. Bueno, dice aquí, los mayas, pero ¿de dónde dice? ¿De ayer o de hoy? Vean esta parte de acá, ¿qué dice? De hoy, Los mayas de hoy. Ajá. Bueno, dice aquí, ¿sabías que los mayas descubrieron de sus grandes ciudades? Dice, desaparecieron, perdón, de sus grandes ciudades. ¿A qué se refiere con que desaparecieron? Antes, recuérdense que decía que eran los primeros pobladores, ¿verdad? Los primeros pobladores de Guatemala. Desaparecieron. ¿Cómo creen ustedes que desaparecieron? ¿Hay alguien que tenga una idea? ¿Nadie? 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 Bueno, dice, no me... se cree que debido a la Sí, deforestación, los pueden haber matado. que provocaron, tuvieron que abandonarlas. Así que en lugar de una gran civilización, los mayas se organizaron en señoríos de acuerdo a su etnia. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir con señoríos? Bueno, recuérdense que Tecumán, ¿quién ha escuchado Tecumán? A ver. Yo mis. Bueno, Ok. Yo mis. No, Tecumán es como una pieza clave para la representación maya, ¿sí? Yo mis. Sí, mis. Bueno, entonces, ¿por qué dice ahí que se organizaron en señoríos? Como dice ahí, por la deforestación, que dijimos que la deforestación, la tala de árboles, ¿verdad?
Por eso se separaron y se organizaron en señoríos. Quiere decir que hicieron como grupos, ¿verdad? Como decir, bueno, antes los mayas también tenían como su rey y su príncipe, ¿verdad? Pero tenían eh, su organización en etnias. ¿Qué quiere decir eso? O sea, como sus tribus, ¿verdad? Aunque todos eran mayas, cada quien tenía su propia tribu. Entonces quiere decir que ellos se organizaron en grupos y así fue como siguieron poblando otros lugares, ¿verdad? Dice, ¿sabes cuántas etnias mayas hay en Guatemala? ¿Alguien que se recuerde? ¿Cuántos tenemos que había? 21 mis. 21, dice ahí. Bueno, entonces eso fue lo que hicieron. Por ejemplo, recuérdense que de los mayas viene, si hablamos de idiomas, el che, el mam, el xpujil, ¿sí? El alchí, el acateco, ¿sí? Entonces, hay un montón de idiomas. Cada idioma de esos va a representar en los grupos que ellos se formaron. Por ejemplo, todos los que hablaban quiché, o sea, ese fue un grupo, ¿sí? Los que hablaban man se separaron y cada quien fue a hacer como su propia, les podría decir yo, su propia colonia, ¿verdad? Que cada uno se fuera por separado a vivir y Sí. así se siguieron desarrollando, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cuánto falta para que termine esta clase? Ya son 7. las 8:50. Pero como empezamos un poquito más tarde. Casi. Y 20 mis. Ajá, dice, vamos a ver. ¿A qué hora? Faltan 7 minutos. Este, Ah, dice, ok. cada una tiene características como su idioma, su ubicación, por eso en Guatemala es un país con gran diversidad cultural. Anteriormente ya hemos hablado de que Guatemala es multilingüe y pluricultural, ¿verdad? Multilingüe que tiene muchas lenguas, ¿verdad? Ahora denominadas idiomas, y pluricultural porque tiene muchas culturas. Aunque los mayas, ¿verdad? Los conocemos en general, pero cada uno se podría decir, de los grupos mayas que hay, pues tiene sus propias culturas. Por ejemplo, han visto los trajes típicos, no todos son iguales. Hay unos trajes típicos que son un poco más holgados, así como hueludos, ¿verdad? Hay otros trajes típicos que son bien pegados, ¿sí? Que es como la tela enrollada y se coloca una cinta en la cintura, ¿verdad? Sí, mis que casi ni pueden caminar. Ajá, entonces hay otros que su huipil o su blusa, ¿verdad? Va por fuera y va suelta y otra que va adentro de la falda que utilizan. Entonces ahí nos podemos dar cuenta nosotros que en em, cada grupo étnico que hay en Guatemala derivado de los mayas va a tener sus propias creencias, sus propias culturas, incluso hasta en sus comidas va a variar un poquito la forma en que cocinan, ¿sí? Bueno, y si los trajes típicos actuales de los mayas los diseñaron los españoles en la época de la colonia. Sin embargo, se han conservado y se valoran en todo el mundo, ¿sí? Dice, una de las costumbres que los mayas han conservado es tener al maíz como una base de la alimentación. Bueno, ahí nos dice que los españoles fueron los que dejaron los trajes típicos, ¿verdad? Cuando vinieron los españoles y empezaron a conquistar, ellos fueron, y recuérdense que ellos fueron los que asesinaron a Tecumán, ¿verdad? En el tiempo de la conquista. Bueno, como dice allí, la vestimenta se conserva, ¿verdad? Y son representativos de los países. Bueno, aquí dice que una de las costumbres es el maíz, que era la base de la alimentación. Bueno, y principalmente podemos ver quién come tortilla en su casa. A ver, ¿quiénes han visto tortilla? ¿Quiénes comen tortilla? Yo. Ya vieron, entonces solo ahí nos podemos dar cuenta. Y la tortilla negra. Ajá, o sea, a base de maíz, La nosotros tortilla de los Simpsons.
Entonces nosotros nos alimentamos de maíz también, ¿verdad? Entonces solo ahí ver que en nuestra comida todavía la tortilla, ¿verdad? Es como básica. Más que todo en Guatemala, por ejemplo, si uno va a Colombia, a Venezuela, a otros países, no todos comen tortilla, no todos los países. Eso se va a ver más que todo en la parte centroamericana, ¿sí? Los países que están un poco más cerca de Guatemala, como El Salvador, Honduras, Nicaragua, ahí sí todavía podemos ver que comen tortilla. Pero aquí en Guatemala eso es algo básico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué aquí no escribimos mucho? Más que todo les estoy conversando y les pido que presten atención, porque necesito que ustedes realmente vayan escuchando y vayan comprendiendo lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, si podemos ver aquí, se Saculeo en Huehuetenango fue la capital de los mamés. ¿A qué se refiere con los mamés? Es de la cultura mam, ¿sí? Deriva de los mayas también. Dice, los trajes mayas varían de acuerdo a las diferentes regiones. Era lo que les explicaba hace un momento. Y aquí nos menciona al Popol Vuh. José Miguel, por favor. El Popol Vuh, pues, siempre, hasta que ustedes sigan estudiando, siempre van a escuchar que el Popol Vuh es algo básico de los mayas. Yo nunca lo he leído, les soy sincera. Pero sí nos dicen que ahí es como que Yulisa, sí nos podemos como encontrar muchas piezas claves sobre los mayas, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, responde en tu cuaderno. Responde en tu cuaderno y nos dice, observa las pirámides de Tikal. Las etnias más grandes de Guatemala son los quichés, los quechís, los cachiqueles y los mam. Investiga en qué departamento de Guatemala se ubica, ¿sí? Observa las pirámides de Tikal y de Saculeo, en qué se parecen y en qué se diferencian. Bueno, entonces, esto les va a quedar como tarea, ¿sí? Esto que está aquí de la página 100. ¿Para cuándo, Miss? Para la próxima semana. Nos toca, Ok. Para la tercera semana. Para nos la que toca viene. el día martes. Tarea. Martes de la próxima semana. Entonces hoy sí llevan tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿dónde están las? Ya va a terminar. ¿Ustedes cómo deben de buscar aquí? Deben de buscar mapa con etnias de Guatemala. O ubicación de las etnias y les va a aparecer información. Y aquí buscar una imagen de Tikal y otra de Saculeo. Aquí arriba, mapa de los idiomas de Guatemala. Así también les van a aparecer donde hablan esto. Mapa de las etnias de Guatemala. Así deben de buscar en el mapa de las etnias de Guatemala. Sí, y en el Mapas de las etnias de Guatemala. Ajá. Y en el segundo, dos imágenes. Bueno, ya se va a cortar, entonces eso es lo que tienen como tarea para el día martes. Ese día lo voy a hacer. Me hice una pregunta, mañana va a dejar tarea. Mañana es viernes, entonces no. Va. Y vamos a conectarnos a las 9:15. ¿Sí? 9:15. Ok, Miss, 9:15. adiós. Bueno, pues adiós. Nos vemos en un ratito. Adiós. Miss. Ahí apuntan la tarea. Bueno. Buenas noches.